Es posible que los titulares que leemos hoy en las noticias hayan sido escritos hace 3000 años. ¿Es el conflicto que vemos en Medio Oriente una simple disputa política o es el eco de un diseño trazado desde la antigüedad? En los próximos minutos no solo escucharemos datos históricos, vamos a desenmarañar las raíces de nuestra propia era. ¿Por qué Irán? ¿Por qué Israel? ¿Por qué Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Medio Oriente? Partiremos desde el trono del rey Salomón y la sabiduría que hundió a una nación, para luego ser testigos de cómo esa misma gloria se fragmentó. Veremos el Israel frente a los gigantes, la implacable Asiria, la majestuosa Babilonia y sobre todo el surgimiento de Persia, esa nación que Dios llamó su ungida para liberar a su pueblo, que ahora es Irán. Exploraremos incluso las religiones, zoroastrismo, judaísmo, cristianismo y su relación con esto, el choque con el hierro de Roma, la metamorfosis de los imperios bajo el Islam. Pero no nos quedaremos en el pasado. Trataremos esa línea de tiempo hasta nuestro presente, desde el lujo de los últimos reyes persas a la revolución de los ayatolas, hasta el papel crucial que hoy juegan potencias como Estados Unidos en el tablero profético. Escucharemos las voces de los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Ezequiel, hombres que contra todo pronóstico señalaron con nombre y apellido a los protagonistas de la historia antes que estos nacieran. Analizaremos los paralelismos exactos entre el Israel bíblico y el Irán moderno, revelando que la historia no es un círculo caótico, sino una línea recta que apunta hacia un destino. Todo para intentar comprender por qué Irán, Israel y Estados Unidos son los protagonistas de una guerra que no acaba. La gloria fragmentada. Aproximadamente del año 1000 al 930 a.C., nuestra historia comienza en el esplendor del Reino Unido de Israel. Salomón ha levantado un templo de cedro y oro, pero la desobediencia trae consecuencias. Tras su muerte, el reino se parte. La primera profecía que nos avisa del futuro la encontramos en Primera de Reyes 11:31. Toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, 10 tribus al norte, Israel, y 2 al sur, Judá. La fractura está hecha, el escenario para la invasión está listo. El rugido de Asiria. Año 722 a.C. El reino del norte se olvida de su Dios. En el horizonte Asiria se levanta como un látigo. El profeta Isaías lo ve venir con una claridad aterradora. La voz profética de Isaías 7:17 nos advierte: Jehová hará venir sobre ti días cuales nunca vinieron, a saber, al rey de Asiria. En el año 722 a.C., la profecía se hace carne. Samaria cae, miles son deportados. Israel como reino deja de existir. Mientras tanto, en una península lejana, una pequeña aldea llamada Roma apenas celebra sus primeros juegos. El lamento de Judá y el hierro de Babilonia. Año 586 a.C. Judá no aprende la lección. El profeta Jeremías advierte durante 40 años que Babilonia es el instrumento del juicio. El profeta ha hablado en Jeremías 25, versículo 9 al 11. He aquí enviaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. En el año 586 a.C., el cielo se vuelve rojo para Jerusalén.
El templo de Salomón es demolido. Los judíos son llevados encadenados a los ríos de Babilonia. El judaísmo parece morir, pero en el exilio la fe se vuelve interior. Las escrituras se vuelven su único hogar. El ungido de Oriente, Persia, año 539 a.C. Pero Dios tiene un plan con otra nación que aún no adora su nombre. Persia, que ahora conocemos como Irán. Siglos antes de que naciera, Isaías le pone nombre al libertador. El profeta Isaías clama en Isaías capítulo 45, versículo 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, para abrir ante él puertas. En el año 539 a.C., Ciro el Grande entra en Babilonia sin luchar. Los persas traen una nueva fe, el zoroastrismo, que habla de luz y juicio. Bajo el ala protectora de Persia, los judíos regresan y reconstruyen. Es el tiempo de los profetas Ageo y Zacarías, quienes ven en la restauración del templo un eco del futuro Mesías. El imperio persa cae ante Alejandro Magno. El mundo habla griego, pero Daniel ya lo había profetizado al interpretar el sueño de la estatua. Tras el bronce griego viene el hierro de Roma. El profeta Daniel, en el capítulo 2, versículo 40, nos dice: y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Bajo la bota de este imperio de hierro nace Jesús. El cristianismo brota como una llama en la oscuridad, pero la tragedia vuelve en el año 70 después de Cristo. Roma cumple la profecía de Jesús en Mateo 24, no dejando piedra sobre piedra en el templo. El judaísmo se vuelve rabínico, el cristianismo se vuelve mundial. Mientras el cristianismo se asienta en Roma, en Persia surgen los sasánidas en el 224 después de Cristo. Es el último gran suspiro del zoroastrismo. Persas y bizantinos o cristianos se desangran en guerras interminables. Exhaustos, no ven venir el viento del desierto. En el siglo VII, el Islam conquista Persia y se extienden por las tierras bíblicas. Las iglesias y los templos de fuego ceden ante las mezquitas. La geografía espiritual del mundo cambia para siempre. El último rey de Persia y el sueño de modernidad. 1941-1979. Damos un salto en el tiempo hacia el siglo XX. Persia, ahora llamada Irán, intenta recuperar su antigua gloria bajo el mando del Shah Mohammad Reza Pahlavi. El Shah busca modernizar su nación, convirtiéndola en una potencia aliada de Occidente, y curiosamente manteniendo una relación cordial con el recientemente nacido Estado de Israel en 1948. Bajo el Shah, Irán era el principal aliado de Estados Unidos en la región, pero bajo la superficie de los rascacielos y el petróleo, el descontento crecía. Muchos veían en esta modernización forzada una pérdida de la identidad espiritual. El regreso del imán y la revolución, 1979. En 1979, el trueno de la revolución sacude al mundo. El Shah huye al exilio y el ayatolá Jomeini regresa para instaurar una república islámica. En un abrir y cerrar de ojos, el aliado más cercano de Estados Unidos e Israel se convierte en su mayor adversario. Persia ya no mira hacia Occidente, mira hacia Jerusalén con una visión teocrática. Se rompen relaciones y surge una enemistad que define nuestra era. Es el paralelismo moderno de los antiguos conflictos, la lucha por la hegemonía y la fe en la tierra de las profecías. El Valle de la Decisión, Israel, Irán y el gigante americano.
Hoy, en pleno 2026, el escenario está más tenso que nunca. El Estado de Israel se enfrenta a la influencia de Irán en todas sus fronteras. Y en este juego de ajedrez mundial aparece Estados Unidos, la potencia del oeste, como protector de Israel y mediador en un conflicto que parece no tener salida humana. Está escrito. Muchos estudiosos señalan las visiones del profeta Ezequiel y Daniel, donde se habla de coaliciones de naciones del norte y del oriente marchando hacia las montañas de Israel. Ezequiel en el capítulo 38, versículos 5 al 8 nos dice: Persia, Cus y Fut con ellos, al cabo de años vendrá a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel. La mención directa de Persia en las profecías de los últimos tiempos deja a muchos sin aliento. El conflicto actual no es solo por el territorio o por el petróleo. Es una lucha que parece resonar con las advertencias dadas hace más de 2500 años. El reloj de la eternidad. Desde Salomón y su reino dividido, pasando por el decreto de Ciro, el hierro de Roma hasta los portaaviones de Estados Unidos en el Mediterráneo, hoy, la historia de Israel y Persia sigue siendo el eje del mundo. Los imperios se levantan con orgullo y caen en el olvido, pero la promesa de restauración y el juicio final permanece como una constante. Daniel, en el capítulo 2, versículo 44, nos dice: Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Mientras los líderes mundiales debaten y los profetas antiguos nos advierten, una sola verdad queda clara: el reloj de la historia no se detiene. Cada suceso en esta tierra es un paso más hacia el cumplimiento final de la palabra. Y para un final con broche de oro, la visión de las relaciones internacionales, la geopolítica y la teoría del realismo estructural. Tensión entre Israel, Irán y Estados Unidos no es una casualidad, sino el resultado de lo que los analistas llaman el realismo estructural. Tras la caída del Shah en 1979, el equilibrio del poder en Medio Oriente se rompió. Irán dejó de ser un aliado para convertirse en una potencia revisionista, es decir, un Estado que busca cambiar el orden establecido y expandir su eje de resistencia. Para Israel, esto representa una amenaza existencial, activando lo que en ciencia política conocemos como el dilema de la seguridad. Cuando una nación aumenta su fuerza para defenderse, sus vecinos se sienten amenazados y responden, creando un ciclo interminable de tensión. ¿Y por qué se une Estados Unidos a esta ecuación? Bajo la doctrina de las relaciones internacionales, Estados Unidos actúa como un equilibrador externo. Su objetivo es evitar que cualquier potencia, en este caso Irán, logre la hegemonía regional, lo que le daría el control total sobre las rutas comerciales y el flujo energético mundial. Las grandes potencias modernas se mueven por intereses estratégicos: el control de los estrechos marítimos como Hormuz, la prevención de la proliferación nuclear y la protección de democracias aliadas como Israel, que sirve como el ancla de Occidente en la región. Para Estados Unidos, la alianza con Israel es una pieza de realismo político. Es más eficiente apoyar a un aliado local fuerte que tener ejércitos permanentes en un territorio hostil. Así, la guerra actual se convierte en una lucha por el orden global, donde cada movimiento en el mapa es un cálculo frío para mantener la estabilidad del sistema internacional.